por conectarse el día de hoy. Vamos a iniciar con la clase. Por favor, las personas que ya pueden poner su asistencia, hágalo en este momento. Yo al inicio de la segunda hora de clases revisaré y si es que a alguien hay que ponerle ese rato, pues Buenos días, licenciado. Johnny, buenos días. Ayúdeme silenciando su micrófono, por favor. El tema que corresponde para el día de hoy, buenos días. Nos encontramos en la página 56. Compañeros. Buenos días, ¿cómo está? Es sobre caída libre y tiro vertical hacia arriba. Definición. La caída libre es un movimiento vertical de un cuerpo dirigido hacia abajo, donde la aceleración causada por la atracción de la Tierra sobre el cuerpo permanece constante. A esta aceleración se la conoce con el nombre de aceleración de la gravedad, que simbolizamos con la letra G, cuyo valor aproximado es, escalarmente, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Si en algún instante algún texto le dice que en vez de trabajar con 980 le trabaje con 10, simplemente le están redondeando la cantidad. Buenos días, dicen. Buenos días. Nosotros trabajaremos con No me pude conectar, licenciado. Nosotros trabajaremos con este valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el valor de la aceleración. Vectorialmente, G o la gravedad como vector es igual a menos 9,8 J. ¿Por qué? Porque la gravedad es en forma vertical, por eso hablamos de J y la misma unidad metros sobre segundos al cuadrado, o también la gravedad le podemos poner 0I menos 9,8 J. Entonces aquí está el I que representa el eje X que no hay y el J que representa el eje Y, metros sobre segundos al cuadrado. Ecuación. Buenos días, licenciado. Buenos días. Si el fenómeno de caída libre es un movimiento con aceleración constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que revisamos la clase anterior, pero vertical. Y para calcularlo se aplicarán las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme horizontal, pero en forma escalar, ya que es más fácil trabajar escalarmente y después escribir los resultados en forma vectorial si el caso lo requiere. Hay que considerar también que en lugar de la aceleración que antes poníamos, ahora lo vamos a reemplazar por G. Aceleración, acá en cambio es aceleración de la gravedad. Y en lugar de lo que llamábamos distancia, ahora le vamos a llamar H de altura. Esos dos parámetros son los únicos que van a cambiar. Se va a mantener la velocidad y se va a mantener el tiempo. Recuerde que en un movimiento rectilíneo uniformemente variado había 4 parámetros que nosotros analizábamos: la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Entonces la distancia se va a cambiar por H de altura, la gravedad la aceleración se va a cambiar por G de gravedad. Dicen, disculpe, no se le escucha. Por favor, ¿me confirman si el resto no me escuchan? Sí se le escucha perfectamente. Sí se le escucha, Posiblemente ahí es su internet, señorita. Sí se le Esperemos escucha, que se Lisa. estabilice en el caso suyo. Ya. Hay que considerar también que en lugar de G es la aceleración y G, eso ya mencionamos. Vamos a las ecuaciones. Mire, es el mismo cuadro que nosotros teníamos. El número de ecuaciones, la ecuación y el parámetro que no interviene. La primera ecuación es velocidad, V de velocidad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Qué parámetro no interviene aquí? La H de altura, lo que antes llamábamos distancia. La segunda ecuación, H es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Qué parámetro no interviene aquí? La gravedad. Tercera ecuación, H es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué parámetro no interviene? La velocidad. Y finalmente la ecuación número 4,
2 gravedades por altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y el parámetro que no interviene es el tiempo. Entonces, antes teníamos A de aceleración, ahora tenemos G de gravedad. Antes teníamos D de distancia. Hay un micrófono encendido, por favor, ayúdeme silenciando. José Meneses dice, ayúdeme silenciando. Ya, he silenciado a todos mejor para poder continuar. Entonces le decía que antes teníamos A de aceleración, ahora tenemos G. Antes teníamos D de distancia y ahora tenemos H. Lo mismo aquí. Antes teníamos D de distancia, ahora tenemos H. Y el parámetro que no interviene, antes teníamos A de aceleración, ahora tenemos G de gravedad. Aquí H antes D, esto se mantiene, y la gravedad antes A, ahora G. Y aquí las dos letras que se cambiaron, ¿no? G y H. La velocidad media también se calcula con la misma fórmula, que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Comparación entre la caída libre y el tiro vertical hacia arriba. En realidad, la caída libre y el tiro vertical hacia arriba no son movimientos distintos, más bien diríamos que se trata del mismo fenómeno de caída libre con condiciones iniciales diferentes. Mientras que la caída libre tiene una velocidad inicial 0, nosotros tenemos el objeto, le dejamos caer y cae. Entonces la velocidad inicial ahí tiene 0 y apunta hacia abajo. O la velocidad inicial es diferente de 0. Puede ser que yo con el objeto ahora le lance. Entonces ahí va a tener una velocidad inicial. Y también apunta hacia abajo. En cambio, el tiro vertical hacia arriba, necesariamente la velocidad inicial tiene que ser diferente de 0, porque para que haya un movimiento hacia arriba yo tengo que lanzar el objeto hacia arriba y de esa manera pues va a tener una velocidad inicial y apunta hacia arriba. Aquí tenemos el gráfico correspondiente de lo que representa la caída libre hacia abajo. Pues aquí tenemos una velocidad inicial que vale 0, una velocidad final diferente de 0, cualquiera de las dos condiciones puede darse. Entonces, si la velocidad inicial vale 0, le dejo caer al objeto, pero si la velocidad inicial vale o es diferente de 0, le lanzo al objeto. Cae, tiene una velocidad, en diferente punto va a tener diferentes velocidades, hasta que cae al piso y tendrá la velocidad final en este caso. La altura h, todo el trayecto que tiene, y la gravedad que está hacia abajo. El tiro vertical hacia arriba, en cambio, tenemos el objeto aquí y lo lanzamos hacia la parte superior. El momento que le lanzamos siempre debe tener una velocidad inicial diferente de 0, una velocidad. Aquí la velocidad, aquí tal vez me olvidé mencionar. La velocidad aquí al principio es pequeña y se va agrandando mientras va bajando más. Entonces aquí usted ve la flecha que está una flecha pequeña, aquí ya tenemos una flecha un poquito más grande y cuando llega al piso pues obviamente ya tendrá una flecha mayor. Entonces la velocidad aquí va aumentando, ¿no? Va creciendo. En cambio, cuando lanzamos el objeto hacia arriba, de una velocidad grande va disminuyendo a una velocidad pequeña hasta que llega a un punto en que la velocidad final va a ser igual a 0. Asimismo tenemos la gravedad y la altura de lo que ha recorrido el objeto. Y vienen ya los ejercicios de aplicación. Voy a desarrollar este primero. Un cuerpo cae libremente desde una altura de 300 metros. Calcular, literal A, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al suelo. Literal B, la rapidez con la que llega al suelo. Y literal D, la velocidad con que llega al suelo. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Voy a dejar de compartir. Tengo aquí unos 2 chats, veamos. Dice, si se escucha, muchas gracias. Ok, estamos, ya. Dejo entonces de compartir, por favor, y me regreso a la pizarra con el ejercicio o con el problema que se encuentra en la página 57. Un momentito, voy a agrandar la pantalla al máximo para poder iniciar el trabajo. Ya, y de una vez, asimismo, mil disculpas, me detengo el video y de esa manera pues mejora la escritura. Entonces voy a leer de nuevo
el ejercicio número 1. Vamos a ponerle número 1. Niña. Y le ponemos datos del problema. Siempre partimos de poner datos al problema. Mira. Hay un micrófono nuevamente encendido, por favor. Creo que ya. Listo. Dice, un cuerpo cae libremente desde una altura. El momento que me dice el cuerpo cae libremente, la velocidad inicial vale 0. Entonces eso le ponemos nosotros de ese texto que dice, un cuerpo cae libremente. Desde una altura de 300 metros, le ponemos h de altura, es igual a 300 metros. Calcular un dato implícito que nosotros vamos a tener aquí y que le tenemos que ubicar es la gravedad. La gravedad vale 9,8, decíamos, metros sobre segundos al cuadrado. Generalmente trabajamos siempre aquí en el sistema internacional. Entonces ya está expresado en metros, metros sobre segundos al cuadrado. Incógnita. O creo que aquí me pide algunas incógnitas. 2 puntos. Literal A. ¿Qué me pregunta en la primera? Dice, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al suelo. Simbolizamos T minúscula de tiempo igual y ponemos la incógnita. Literal B. La rapidez con la que llega al suelo. Entonces, la rapidez simbolizamos B igual. Y finalmente, literal C, la velocidad con que llega al suelo. La rapidez voy a calcular en forma escalar. En cambio, la velocidad viene en forma vectorial. El resultado que consigamos acá simplemente le ponemos el J y tendríamos ya el resultado. Ya tenemos los datos del problema, ya tenemos las incógnitas, pasamos a un pequeño esquema o gráfico. Esquema. Dos puntos. Como dice que un cuerpo cae libremente, sobreentendemos entonces aquí, voy a dibujar una liñita vertical primero. A ver, partamos de un circulito pequeño. Ya. Y ahora voy a dibujar la trayectoria que va a tener este objeto hasta que llega al piso. Nuevamente, por aquí le ponemos un circulito. Por ahí creo que está del mismo tamaño, ya se quedó. Por aquí otro. Ya. Y un último circulito por aquí. Es el objeto, ¿no? Que lanza o que cae. Una liñita horizontal aquí. Eso simula el piso a donde va a llegar el objeto. Y creo que con eso podemos partir. Esta línea
le ponemos, o primero, los objetos, ya cuando empiezan a caer, le ponemos línea segmentada. Son diferentes posiciones que posiblemente el objeto va a tener el momento que va cayendo, hasta cuando llega al piso. Parte de una velocidad inicial que vale 0, una gravedad hacia abajo, G de gravedad, y el momento que impacta acá en el piso hay una velocidad, V de velocidad. Velocidad final sería ahí, ¿no? La altura, H, desde aquí, todo eso representa la altura H. Una vez hecho el esquema, vamos a la solución del problema. Partimos de los parámetros. Para la opción A es distancia, altura, aceleración, gravedad, velocidad y tiempo. Esos son nuestros parámetros, ¿no? Altura, gravedad, velocidad, tiempo. Antes poníamos distancia, aceleración, velocidad y tiempo. Mantengo el mismo orden. ¿Qué me pide encontrar en la parte A? El tiempo. Entonces parto de ahí en ponerle la incógnita en el tiempo. Eso me pide en la parte A, el tiempo. Veamos. La velocidad. Solo tengo la velocidad inicial, no tengo la velocidad final como dato. Entonces, para yo ponerle como un dato aquí, la velocidad tengo que tener tanto la inicial como la final. Por lo tanto, esta no le vamos a hacer intervenir. La altura sí tenemos como dato 300 metros y también la gravedad sí lo tenemos como dato. Una fórmula donde no intervenga la velocidad es la número 3. Y la fórmula número 3 es h de altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a dejar de compartir un momentito para que usted vea que la fórmula que estoy cogiendo es del cuadrito. H de altura, velocidad inicial por tiempo más un medio G por tiempo al cuadrado. Dejo de compartir, me regreso a nuestro documento de apoyo. El resumen de fórmulas que teníamos ahí. Entonces, mire, ecuación número 3. H es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gt cuadrado. ¿Qué parámetro no interviene? La velocidad. Esta tercera fórmula es la que he cogido. Nuevamente me voy a regresar a la pizarra y continuamos. ¿Qué decía? Que la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, todo este término se elimina porque la velocidad inicial vale 0. Quedándome que h de altura va a ser igual a un medio de gt cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros debemos encontrar? Es el tiempo. Despejamos el tiempo de aquí. Sobre 1 y multiplico en cruz. 1 multiplicado por 1 es 1 y por gt cuadrado solo me va a quedar gt cuadrado. Y esto va a ser igual a 2h. El tiempo al cuadrado despejando es igual a 2h y como la gravedad es un producto, pasa a ser un cociente sobre g. ¿Cómo le quito el cuadrado? T es igual
a la raíz cuadrada de 2h. Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Dividido para la gravedad. Entonces, en vez de poner el cuadrado que teníamos aquí, le cambio la raíz y se quita el cuadrado. Ahora sí, t de tiempo va a ser igual. Raíz 2 por h, la altura, ¿cuánto vale? 300. No es aconsejable que aquí nosotros pongamos unidades, nos vamos a equivocar, sobre la gravedad que vale 9,8. Era un dato implícito que nosotros ya lo pusimos en los datos. T de tiempo va a ser igual. ¿Qué es lo que usted hace en su calculadora? Pondrá raíz 2 multiplicado por 300 dividido para 9,8 y hay que confirmar que nos salga este resultado, 7,82 segundos. El tiempo se mide en segundos. Ya tenemos el cálculo del tiempo, que es lo que me pedía en la parte A. Luego me pide la velocidad. De la misma manera, vamos aquí a poner la parte B y los parámetros que son h de altura, g de gravedad, b de velocidad y t de tiempo. Veamos la fórmula que nos sirve. ¿Qué necesito encontrar yo? La velocidad. Entonces, debajo de la velocidad le ponemos la incógnita. Y ahora sí, usted puede escoger la ecuación porque la altura, tenemos, es un dato. La gravedad, tenemos, que es un dato. El tiempo, acabamos de calcular 7,82. Entonces, usted está en condiciones aquí de elegir cuál de estos tres parámetros no le hace intervenir. Yo no le voy a hacer intervenir a la altura para ocupar la primera fórmula, que es la más fácil. La primera fórmula dice V de velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Qué velocidad vale 0? La inicial, quedándome únicamente que V de velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Velocidad final es igual. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. ¿Cuánto vale el tiempo? 7,82, lo que calculamos recién en la opción A. V de velocidad es igual. Multiplicar a 9,8 por 7,82 y nos queda 76,64. Hay que acordarnos la unidad de la velocidad bien expresada en metros sobre segundos. Está calculada ya la velocidad. Y en la parte C, o acá era la rapidez, ¿no? La rapidez es en forma escalar. La velocidad es vectorial. Nosotros vemos que la velocidad está dirigida hacia abajo. Entonces, simplemente le ponemos V de velocidad con una flechita. Esto es igual. Como esta velocidad está dirigida hacia abajo, va a tener un signo negativo y el mismo valor, 76,64, y ahí le agregamos el parámetro J, abro un paréntesis, cierro un paréntesis y ponemos la unidad que es metros sobre segundos. El momento entonces que nosotros calculamos la rapidez, ya podemos poner vectorialmente la velocidad, simplemente considerando, vuelvo y repito, que la velocidad está dirigida hacia abajo, por eso es una velocidad negativa. Y es J por el parámetro J. Recuerde que cuando nosotros dibujamos un plano cartesiano, esto representa el eje X, esto representa el eje Y, y para ubicar los vectores en función del vector base, el unitario hacia la derecha, esto es Y, y hacia arriba,
Esto es J. Es por eso siempre que sea vertical, tenemos que ponerle el J, acompañarle el J. Si fuese horizontal, le tendríamos que poner el I. Ahí, por favor, está terminado el ejercicio. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Tenga la bondad de hacer la captura correspondiente. Y voy a pasar al ejercicio número 2. El segundo ejercicio que está aquí en el módulo lo voy a dejar para explicarle luego. Vamos a hacer uno de donde dice ejercicios propuestos para desarrollar destrezas de la página 59. Vamos a ponerle aquí ejercicio número 2. Entonces es uno de los ejercicios que a veces se coge para que usted pueda repasar o para mandar el portafolio. Yo no consideré este tema todavía para que ustedes puedan tranquilamente tener ya los temas anteriores y puedan ir finalizando. Entonces, dice ahí, un cuerpo se deja caer desde una altura de 90 metros. Vamos a poner datos. Entonces dice nuevamente, un cuerpo se deja caer, velocidad inicial vale 0, desde una altura de 90 metros. Con esta información calcular. Acuérdense que aquí nosotros como dato implícito debemos poner la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. ¿Qué nomás me pide? Literal, el tiempo que tarda en llegar al suelo, T de tiempo es igual incógnita, y literal B, la velocidad con que llega al suelo. Pues aquí me pide velocidad, va a ser vectorialmente con que llega al suelo. Esquema. Un esquema parecido al que hicimos anteriormente. Dibujemos en primera instancia el objeto. Aquí está uno. La línea vertical para tener una idea cómo va a ir eso. El piso. Y ahí sí podemos ponerle dos objetos ya. Listo. Entonces le decía que el primer objeto es el que le lanzamos, va a quedar con línea continua, pero hay que ponerle con línea entrecortada. Son las diferentes posiciones que va a tener el objeto cuando va a ir cayendo hacia el piso. Partimos de una velocidad inicial que vale 0. La gravedad hacia abajo. Bueno, aquí sería una velocidad, si queremos dibujarla, más pequeña. Por aquí una velocidad más grande. Esta representaría la velocidad final. Y la altura, ¿no? La altura de toda la trayectoria que baja este objeto, o que cae. H de altura. Bien, entonces, ¿cómo partíamos nosotros?
Aquí ponemos la solución. Literal A. Los parámetros que son altura, gravedad, velocidad, tiempo. Me pide en primera instancia el tiempo, le pongo debajo del tiempo la incógnita. Me doy cuenta que no tengo las dos velocidades, solo tengo la velocidad inicial, por lo tanto, este parámetro no le hago intervenir. La altura es un dato y la gravedad también es un dato. Veo si es que la altura está en metros, correcto. Partimos entonces de la ecuación número 3. ¿Cuál era la ecuación número 3? H de altura. Esto es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Como la velocidad inicial vale 0, todo este término se elimina. Me queda que h es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo, sobre 1 multiplico en cruz. 1 por 1 es 1. Perdón, aquí. Aquí es g de gravedad y acá también es g de gravedad. Estoy poniendo aceleración. Ahora sí, 1 por 1 es 1. Gravedad por tiempo al cuadrado. Esto es igual a 2 alturas. Despejando t al cuadrado es igual a 2h sobre g. ¿Cómo le quito a este cuadrado? Si explicamos un pasito más, raíz en el un miembro, raíz en el otro miembro, se simplifica el exponente con el índice, y ya me queda únicamente que el tiempo es igual a la raíz de 2h sobre la gravedad. Reemplazo los datos, tiempo es igual raíz 2 por la altura que vale 90, y esto dividido para la gravedad 9,8. Asimismo pondré en la calculadora, tiempo es igual raíz. Puedo ya poner 2 por 90, 180. 180 dividido para 9,8, nos queda un resultado de 4,29 segundos. Tenemos ya el tiempo. Vamos a la parte B. Lo mismo, parámetros. Altura, gravedad, velocidad y el tiempo. ¿Qué nos pide encontrar la velocidad? Pues le pongo debajo de la velocidad el signo de incógnita. ¿Qué parámetro no puedo hacer intervenir? Asimismo. Aquí usted ya altura es dato. La gravedad es dato. El tiempo acabo de calcular. Entonces ya está en condiciones de usted elegir y no hacer intervenir a cualquiera de los tres parámetros, a la altura, a la gravedad, al tiempo. Yo no le voy a hacer intervenir a la altura, y con eso ocupo la primera fórmula, como le decíamos, que es a veces la que más se trabaja, más fácil. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. No tenemos la velocidad inicial, esto vale 0. Velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad es igual. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. ¿Por cuánto vale el tiempo? 4,29. B de velocidad es igual. Si yo multiplico 9,8 por 4,29, confirme que da el resultado 42,04 metros sobre segundos. Y como me pide la velocidad vectorialmente, B de velocidad es igual. Abro un paréntesis. Entonces, la velocidad está dirigida hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Y el mismo valor, 42,04
Acuérdese que aquí debo agregarle el J, cierro el paréntesis y la unidad metros sobre segundos. Y estaría encontrado la parte B que me pide en el ejercicio. Esta es la parte A del tiempo y esto es la velocidad. Si me hubiese dicho rapidez, la rapidez es 42,04 metros sobre segundos. Como me está pidiendo velocidad vectorialmente, menos porque está dirigida hacia abajo, 42,04 le agregamos el J, metros sobre segundos. Y estaría finalizado el segundo ejercicio respecto a esto. ¿Qué debemos acordarnos aquí? Que la gravedad, en este momento el objeto está cayendo, y la gravedad es positiva. En todos le pusimos la G 9,8. Vamos a ver cuándo o qué ocurre cuando el objeto está en el piso y usted le lanza hacia arriba. El momento que le lanza, esa gravedad va a ser negativa. Ya le vamos a revisar un ejercicio de esos. ¿Cuánto me queda? 3 minutitos. Ya yo creo que vamos a tener que finalizar la reunión para poder regresar a la segunda hora de clases, porque en estos 3 minutos difícilmente me abastezca a hacer el siguiente ejercicio que tenemos. Por favor, haga la captura de el ejercicio 2. Recuerde que este ejercicio 2 se encuentra en la página 59, donde dice ejercicios propuestos para desarrollar destrezas. Me regreso por si acaso le haya faltado hacer la captura de la página 1. Bien, nos encontramos exactamente 24 personas. Entonces, las mismas 24 deberán estar al ingreso de la segunda hora de clases. Voy a cortar la sesión, por favor, para nuevamente volvernos a conectar y continuar. Mil disculpas.